Estimados amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en una edición más de Aprender y Compartir. Esta noche tenemos un especial invitado, una persona que tiene una trayectoria extraordinaria. Es parte de una familia de fútbol, pero es realmente el líder de una familia histórica en el fútbol americano de México, un estudiante deportista, muy comprometido con el Instituto Politécnico Nacional, profesionista en espacios diversos, padre de familia, y es para nosotros un verdadero placer y un honor darle la bienvenida a nuestro buen amigo Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Juan José. Pues aquí oyendo tu programa, como siempre, te felicito. Ha sido unas entrevistas realmente profesionales. Las personas que has invitado me han dejado un gran sabor de boca porque no conocía muchas historias de ellos, entre ellos mi hermano. Pero la verdad, te felicito, es un gran programa. Muchísimas gracias, de verdad. Y amigos y amigas, en realidad Ricardo tiene un nombre muy peculiar que muy pocos realmente conocen. Él es Ricardo Strebel Roche, aunque todo el mundo le llama Ricardo Strebel. Y la verdad es que es de origen alemán. Él es ingeniero mecánico egresado de la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ha desempeñado una cantidad de puestos muy diversos y muy importantes, tanto en la administración del Instituto Politécnico Nacional como en el entonces gobierno del Distrito Federal y en la administración pública como la delegación Coajimalpa, entre otros cargos. Tiene una muy peculiar eh, historia como profesionista, porque él ha sido dirigente de la COFA y de la CAFA, términos muy específicos de los cuales él nos hablará en unos minutos. Obviamente ha tenido una multitud de certificaciones, diplomados relacionados con la ingeniería y por supuesto con la administración pública. Entre otros cargos, él ha estado muy involucrado con la dirección de actividades deportivas en el Politécnico y ha sido docente también dentro del Politécnico. Ha sido, obviamente, coach, dirigió el programa del Colegio Cristóbal Colón, fue coach en la vocacional número 4, en las Águilas Blancas, ha sido coordinador ofensivo, coach en los Politos, entrenador en jefe de toda la organización de Politos. En realidad, una historia como coach muy trascendente. Y cuando nosotros hablamos de Ricardo Strebel, el jugador, él es el original número 45 de toda esta tradición de los Strebel en las Águilas Blancas. Resulta que Ricardo inicia jugando en la prevocacional número 4, después juega en la vocacional número 4 y ya desde entonces logra ser líder anotador, distinguiéndose como un gran corredor de balón. Después participa con los Cheyennes, en donde también logra ser el jugador más valioso. Esto lo repite tanto en la Boca como en Cheyennes, tiene por un lado líder anotador y también en ambos jugador más valioso. Y luego hace un cambio muy especial hacia las Águilas Blancas y juega 3 años distinguiéndose como seleccionado politécnico, por supuesto, y en 1973 tiene un año de ensueño. En 1973 gana todo. Jugador más valioso de la final de 1973, campeón nacional, seleccionado y ganador del clásico y seleccionado ideal de la liga. Entonces, la verdad es que hablar de Ricardo Strebel es hablar de una de las personalidades más respetadas en el Instituto Politécnico Nacional y por supuesto un ícono de las Águilas Blancas. Y les pido que recuerden este concepto, amigas y amigas, porque el legado de
Ricardo Strebel en el Politécnico es algo muy especial. ¿Qué te parece, mi estimado Ricardo, si por favor nos amplías esta trayectoria profesional tan especial que tú has tenido, con puestos al cargo de la COFA y de la CAFA? Y si por favor, para los amigos que amablemente nos acompañas, nos puedes dar, nos orientar en qué consiste la COFA y en qué consiste la CAFA. Ahí se nos congeló un poquito. Adelante. Ok, mira, la COFA es, sí, la COFA significa la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas. Es un organismo descentralizado de educación pública para apoyar las actividades del propio Politécnico. El trabajo que yo tuve ahí fue en 1973 que entré a trabajar, terminando casi mi liga mayor, y fui jefe del departamento de mantenimiento del Instituto de Talleres y Laboratorios. Después, unos años más, estuve como jefe de equipamientos para... Entonces, la COFA es lo que hace, es un trabajo hacia el Instituto para innovaciones tecnológicas, equipos, laboratorios, mantenimientos. Y la CAFA significa el Consejo Americano. Lo casual es que la oficina de COFA y CAFA estaban juntas. Entonces ahí estuve yo de 1983 a 87 como secretario ejecutivo del Consejo de Fútbol Americano y tesorero de la Organización Nacional Estudiantil. Esas diferencias entre COFA y CAFA. No, y además tú fuiste también representante de las Águilas Blancas y del Politécnico ante la UNEFA, ¿verdad? Exactamente, ese era el cargo de tesorero. Se le da en la UNEFA, en la representación institucional, un cargo, y ese era el cargo, como tesorero. Y a la vez, pues, representas a tus equipos. Yo tenía un manager ahí muy importante que se llamaba Ángel Martínez, que también fue un super personaje y fue un tiempo el presidente también de UNEFA. Nosotros en CAFA decidíamos todas las cosas del fútbol cuerpo técnico. Este cuerpo técnico se les daba a los coaches, que era Licea, era Rodero, era Escalante por Búhos, por Olaverde Mario Borges, por los Lobos Plateados Alberto El Jamón Ortega, y me falta uno, ¿quién era? Pues son todos, creo, los 6 coaches de Liga Mayor. Entonces, cuando teníamos problemas o necesidad de tomar alguna decisión técnica, ellos eran los consejeros. Yo lo que hacía era ejecutar, aunque yo tenía, pues obviamente, mis facultades administrativas. Pero lo más importante es que el director general de esa época, que era el ingeniero Manuel Garza Caballero, director general del Poli y presidente de la CAFA, él nos prestaba sus oficinas en la dirección general y ahí llevábamos a cabo esas sesiones que eran muy importantes. Todos los 6 coaches de Liga Mayor eran la parte técnica donde ellos proponían decisiones de acuerdo a calendario, de cuestiones de jugadores, visitas, y nosotros como administradores y secretario ejecutivo, nosotros le dábamos la forma a esas decisiones. Y lo más importante era que el presidente, el director general del instituto, siempre estaba con nosotros en nuestras reuniones y obviamente pues eso le daba una personalidad a la CAFA, como nunca se le había dado. Entonces así la CAFA fue creciendo y la verdad los resultados fueron mejorando bastante. Teníamos una cantidad de equipos que eran muy grandes, como las intermedias, teníamos cerca de 14, las juveniles 16, los niños eran, pues teníamos 6 organizaciones infantiles, Aguilitas Blancas, los Búhos, las Cobras, Ositos, los Pats. Entonces, esos equipos dependían de los head coaches de Liga Mayor. Hacíamos un tronco común para que llevaran todo una preparación los niños, desde los niños de 12 años hasta que llegaban a Liga Mayor. Eso era un resultado muy bueno para nosotros. Definitivamente una estructura muy sólida en un ámbito de una gran tradición. Y amigos y amigas, es muy importante destacar que Ricardo tiene una labor muy especial conservando el acervo del fútbol en el Politécnico. ¿Qué nos puedes platicar de esto, mi estimado Ricardo?
Pues fíjate que algo muy importante ahí, porque estando ya en la CAFA, que empecé a conocer a los grandes íconos del fútbol americano del instituto y de otras instituciones, resulta que en 1985 me toca organizar los 50 años del fútbol del instituto, que le llamamos el medio siglo guinda y blanco. Ahí conocí directamente a los fundadores del instituto y cabe mencionar algo importante. Ahí estaba el doctor Octavio Gómezaro, que él fue el primer capitán del equipo de 1935 y fue el que integró aquella selección de escuelas técnicas. Un gran personaje y por si fuera poco, él fue el que puso los colores guinda y blanco al equipo aquel fundador en 1935. En 1937, otro de esos jugadores, Víctor Chambón Burgoa, decían el rapaz, también de la ESCA, era un coreback, pues nada más escribió el vuelo, o sea, nos dejaron otro legado muy importante ellos dos, y para México, los jugadores de época adoptaron con los estudiantes a la burrita, que se la llevaron un juego al Estadio Nacional en ese año de 1937, donde se cantó por primera vez el vuelo. Esos personajes ahí los conocí y entonces le agarré un cariño al instituto todavía mejor porque cuando te platicaban ellos lo que habían logrado, lo que habían hecho, lo que habían inspirado a tantos jugadores desde esos años, los clásicos, pues la universidad, que el primero fue en 1936 y gane Politécnico 6-0 a la universidad, pues ellos no lo creían y nosotros tampoco. Decíamos, ¿cómo es posible que un equipo que naciendo con la universidad que era tan fuerte hayan ganado? Pero pues eso, nos dejaron de legado y una historia y sobre todo tenían un amor al instituto impresionante, la verdad. Otros Desde, personajes que pasaban por ahí era el pibe Bayarí, estaba ahí en la organización con nosotros. Ya ves que fue el jugador del siglo en el año 2000. Es otro personaje, también Pipo Mota, estaba Mario Salún. Entonces fui conociendo personas así que yo decía, bueno, qué grandes son estos personajes para el instituto y lo que nos han dejado de historia, de cariño, de amor, de esfuerzo. Entonces eso, pues a mí me llamó mucho la atención y empecé a hacer un acervo histórico de todas las historias de todos los equipos. He hecho más o menos alrededor de unos 10 videos donde enaltecemos a los diferentes equipos de todas las épocas. Por ejemplo, la primera etapa, que es de 35 a 1957, que fueron los burros blancos, pues ellos tuvieron 24 años de vida. En 1958 nacen los dos equipos, del Poli Guinda y el Poli Blanco. Uno lo dirige Jacinto, el otro lo dirige Manuel Rodero, y terminan en 1967 con unas derrotas terribles. Jacinto, pues ahí es cuando le pegan aquel 52-0 a los universitarios. Y el Poli Blanco también no le va muy bien. Ahí era Mario San Román el coach. Y pues a los dos les toca, les dan las gracias, les dan adiós. sí, Y viene una parte importante, que en 68 al principio, como ellos pues era un mal trabajo aparentemente, pues invitan a Manuel Rodero para que retome el equipo del Politécnico y él ese año decide hacer un solo equipo y hace una selección muy importante entre el guinda y el blanco, obviamente retomando como si fueran los burros blancos. No se da esa temporada por el movimiento de 68. Él quería hacer una gira, la autoridad en ese caso era el filipino, que decían Amaya, y le dice que no se puede, pues la situación era terrible de movimiento 68. Y él se enoja, se va, se lleva jugadores pues de allá de Politécnico, sobre todo de Zacatenco, y crea aquel equipo de los Cheyennes de Acción Deportiva en el 69. Ese año en el Poli se toma la decisión de hacer 3 equipos, las Águilas Blancas, los Búhos y los Cheyennes. El primero lo dirige la Chita Cabrera, que es Águilas Blancas, a los Búhos el coach Uriel González, y los Cheyennes, Mario San Román nuevamente. Luego en 76 nace el equipo de los Lobos Plateados, comandados por el Pie Bayarí. En 1977 regresa el coach Rodero como Pieles Rojas del instituto, y la Ola Verde, que nace en 1976 con Aarón Fuentes. Esa es otra etapa que termina, pues, bueno, va creciendo, se va hasta 2005, cuando nos presentamos un solo equipo. Ahí descansan a los Cheyennes
En 2006 sale otra historieta que es Los Burros Blancos, que hasta la fecha, que ya tiene 15 años. Y pues esas son las historietas que vamos viendo y que vamos narrando. Hemos hecho videos, hacemos eventos importantes donde todos los politécnicos egresados van a sus propios festejos, pero nosotros organizamos eso, pero lo tenemos en video, en historias. Es muy bonito eso, porque es una forma de decirle al instituto muchas gracias, porque hay que ser agradecidos por todo lo que hemos recibido, todos los jugadores de americano, sobre todo la parte escolar, ¿no? Somos profesionistas. Extraordinario, mi querido Ricardo. Y amigos y amigas, qué preámbulo tan valioso nos ha compartido Ricardo, porque conecta plenamente con el tema de esta noche, el legado. Ya mencionaba en algunas de sus palabras, Ricardo, este concepto, y es que en realidad el legado tiene diferentes connotaciones. Desde el punto de vista legal, estrictamente, pues tiene que ver con la decisión de alguien que fallece para determinar que ciertos bienes correspondan a ciertas personas o a ciertas instituciones. Pero también en el ámbito social, cultural, el tener un legado implica el pasar una historia, el pasar el bastón, el hacer una construcción y ver que alguien la continúe, el hacer una labor específica, el transformar un espacio y asegurarnos que se quede para que los que vienen atrás lo continúen. Y es justamente de lo que nos está hablando Ricardo amablemente. ¿Cómo se da, Ricardo, la construcción de un legado en el deporte? Bueno, pues se da con las herencias que nos deja cada equipo, cada historia de los coaches, lo que nos enseñan, nos van transmitiendo sus propias experiencias, sus motivos, sus decisiones, sobre todo el cariño a lo que tú haces, el sentido de pertenencia, que eso es algo que tenemos que cultivar en cada equipo. Es lo que les pasa a muchos equipos que no tienen esa pertenencia, no la sienten, juegan por jugar, pero al final de tiempo, ya que no están, es cuando ellos recapacitan y dicen, claro que yo fui de tal equipo, pero en el momento que no lo sintieron. Y acá en Politécnico, el legado, como te venía diciendo, desde los fundadores, que muchos tuvieron la oportunidad de estar con ellos, pues lo teníamos en el alma, lo traíamos ya en la sangre. La herencia ya venía en transfusión, ya no la habían pasado ellos. Y los coaches también tenían esas historias de esos jugadores. Imagínate conocer al Pibe Ballarí como coach, que era un personaje. Entonces, él tenía una forma de dar su coacheo que era muy peculiar. Él siempre decía que él era el mejor del mundo y que nosotros, los jugadores de él, eran lo máximo. Aunque no les iba tan bien, pero bueno, pero la historia que llevaban ellos era muy, muy grande. Y la verdad que sí se ponía la camiseta todos esos jugadores del Pío Ballarí. Y qué importante. Sí, adelante, dime. sí, adelante. No, ¿y qué te puedo decir de Jacinto? Es otro ícono, porque él, en otro carácter, siempre todo el mundo a Jacinto, sus enseñanzas, él es más vacilador de la vida, más light, o sea, te diviertes con él, la verdad, jugando. Entonces, cuando tú estaba yo en Águilas Blancas, en esos años que llegué en 1972, yo no me podía perder un entrenamiento porque era un goce. O sea, la verdad era ir a disfrutarlo. ¿No? Mucha gente decía, no, es que vas a golpearte. No, pues es lo que me encanta. Pero más jugar en ese equipo. Águilas Blancas fue un fenómeno. Cuando llegó, perdón, el equipo sí era bueno, pero no era lo que se fue después. Después del 73, el legado, como se dieron las cosas, fue un fenómeno realmente, porque la esperanza de la afición del Politécnico estaba en Águilas Blancas y se desbordaba. Y era impresionante, la verdad, cuando jugamos en los años 70 en el equipo, y luego en Estados Unidos nos fue súper bien. Entonces, Jacinto tenía otro estilo, como Rodero también más duro, más difícil, pero así los coaches nos fueron dando sus experiencias, y pues había coaches que te habían dejado otros temas, como Uriel González, que también era un coachazo de mucho cariño, y lo que me platicaban también de la historia del padre Lambert, aquellos jugadores de los 40, entre ellos el Pi Ballarí y Pipo Mota, decían que
pues era un super personaje, el padre Lambert, ¿no? Ya ves que él jugó el clásico de inauguración de 1952 allá en CU, de aquellas historias cuando ganan al final la universidad con una carrera de Juanito Romero, que dices, bueno, qué historias. Pues todos esos legados que nos han dejado, pues nos llenan de satisfacción, no nada más a los polis, a los universitarios igual. Entonces, hemos vivido cosas, ambos, todos los equipos realmente, que son historias fabulosas que nos han hecho que el fútbol americano, más que un deporte, ahora se nos haya hecho una filosofía de vida. Exactamente, ese legado, esa filosofía que nos dejaron. Qué importante esto que comentas, Ricardo, porque efectivamente, más allá de las acciones, es el espíritu que hay detrás de las acciones, ¿verdad? Es esa intensidad, ese amor que tú compartías hacia una institución. Y por encima de todo es una responsabilidad. El legado significa la conciencia de que un día dejaremos de estar aquí y que los que vienen atrás son importantes para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Sí, tiene que seguir, tener una historia, ¿no? Es como, por ejemplo, acá en el Politécnico, muchos años, todo el mundo gritábamos el vuelo, entre ellos yo, pero yo nunca supe quién lo había escrito, ni sabía quién era, hasta que tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, les recuerdo quién hizo ese vuelo, y es un jugador de fútbol americano, y también los colores, y también la mascota. El Politécnico tiene seis motivos muy grandes, que son estos tres que te decía, los colores, la mascota y el vuelo. Por otro lado tenemos nuestro himno, tenemos nuestro emblema y nuestro escudo. O sea, esos son seis símbolos institucionales, pero tres vienen del fútbol americano. Entonces, en el instituto el fútbol americano es sumamente importante, es el deporte pues, más concurrido, el que siguen los estudiantes. Y la verdad, en el fútbol americano aprendes unas cosas de verdad inimaginables, que la verdad nos hace luchar mucho en la vida, estar muy contentos y haberlo jugado, pues yo creo que fue algo que me atrapó a mí en mi vida, así como un pase que no lo sueltas por nada, así sigo. Y la verdad me da mucho gusto haber hecho estos videos, hablar con la gente, conocido de todos los equipos, de todas las épocas, inclusive de la universidad estuve como coordinador del evento del 52 aniversario, del 50 aniversario del estadio, con el Canario, hicimos una cena baile donde participaban Pumas y Polis, que fue un éxito ahí en el casino militar. De verdad, dijimos, bueno, somos los hermanos más grandes del fútbol americano y pues deberíamos estar juntos siempre. Por Aunque somos supuesto. rivales tremendos, ¿eh? Por supuesto, platicaba en una ocasión con tu hermano Eric, a quien le mandamos un afectuoso saludo y sé que está pegado a la pantalla, escuchando cada una de tus palabras, porque él dice que eres su ídolo y le creemos. Resulta que en el diálogo decíamos, la verdad es que teníamos una rivalidad deportiva, pero nunca fuimos enemigos, fuimos compañeros de juego, porque para que existiera el juego necesitábamos el uno del otro. Y cuando la calidad competitiva era similar, era un goce. Tú hablabas de cómo ir a una práctica para ti era disfrutar. Y todos aquellos que han participado de un legado como el que representan la universidad y el Politécnico es algo inolvidable y es algo que todos atesoramos y compartimos con las nuevas generaciones, como tú amablemente nos has platicado todas estas etapas del instituto, mi estimado Ricardo. Todo esto también conecta con la organización, con la empresa. Tú has vivido estos principios y valores del fútbol en el instituto en general, has tenido puestos diversos, también trabajaste recaudando las donaciones que después se distribuían en espacios del Politécnico. En la organización el legado es enormemente importante, ¿verdad? Sí, claro, pues son trabajos así que tuve, por ejemplo, COFA, esto que teníamos lo que era la escuela industria,
promovíamos la instalación de Politécnico en industrias pequeñas para ayudarlos a maquilar y les saliera más barato a los pequeños empresarios que empezaban. Todavía no habían las pymes, pero eran los pequeños empresarios politécnicos y podían usar las instalaciones del instituto para hacer algunos productos. Entonces, la capacidad instalada que tenía el instituto es enorme. O sea, hay una gran inversión, como en la universidad, pero aquí le sacamos provecho para que pues, colaboráramos con la industria, era el servicio externo, o viceversa. Y los donativos eran de esas industrias para completar los talleres y laboratorios que teníamos. Y sobre todo las actualizaciones tecnológicas, como con Ericsson, como con Samsung, todas esas empresas, las automotrices como Chrysler. Ahí es donde yo tomaba mis cursos, mis posgrados, mis detalles con ellos, para estar a la par, ¿no? Del conocimiento y del avance tecnológico. Y Eso es, era lo que en COFA hacíamos eso. y es que entre CAFA y COFA hay una letra de diferencia, pero la trascendencia de la labor, mi estimado Ricardo, es similar. Tan Sí, importante la industria como el deporte y la educación como vertiente principal, ¿verdad? así es. O sea, si todos los que trabajamos en el instituto es para beneficio de los educandos, de los jóvenes estudiantes. Entonces, eso era lo que buscábamos y además pues, hacíamos bolsas de trabajo con las empresas que los visitábamos para colocar a nuestros muchachos, ya sea en prácticas o en servicios sociales o trabajando ya formalmente. Y es Entonces, que todas esas labores pues eran muy importantes, ¿no? Para nosotros. nos has compartido una dimensión de un legado en el deporte, Politécnico, Águilas Blancas, todos los equipos que han pertenecido al Politécnico. En la industria, la labor del Politécnico es fundamental en nuestro país, en el ámbito empresarial, científico, tecnológico, sin duda. Y todo esto, mi estimado Ricardo, tiene una cuna, que es la familia. ¿Y qué legado más importante, más trascendente puede existir si no es el de la familia? ¿Cómo se desarrolla un legado en una familia, Ricardo? Mira, en mi caso fue una cosa, pues la verdad, muy trascendental porque una vez que yo en 1967 estaba entrando a la vocacional número 4, ahí empecé a jugar el fútbol americano. Pero quiero decirte que antes de esto, yo fui estudiante de la Prevo 4 en 1963, allá en Tlatelolco. Ahí mis compañeros ya muchos jugaban, yo no jugaba porque yo jugaba de todo, yo era un vago de los deportes, yo jugaba de todo. Pero no me atraía tanto el fútbol americano porque lo veía un poquito como que muy fuerte, muy difícil. Pero dije, pues voy a probar porque la verdad en otros deportes me iba muy bien y empecé a entrenar ahí con los Jaguares de Boca 4. Empecé como free safety. El coach que me empezó a ver que tenía más facultades para correr, es que regresaba kickoffs y despeje, fue Luis Nuño, el guajolote, le decían. Yo creo que él en mi vida es el que más me enseñó, que me hizo corredor realmente. Y en los siguientes juegos de 1967 ya me puso él como half izquierdo titular. Y de ahí a la fecha, yo jugaba con el número 44. De ahí subí a la intermedia. En 1968 jugamos una temporada muy bonita porque nos tocó jugar contra, no sé si te acuerdas del Colegio Tepeyac, que era un equipo poderoso. Sí. Llevaban 5 años sin anotación. Ese año del 68, al jugar con ellos, nos metieron 36-6. Lo único bueno es que cuando empezó el partido, patearon un kickoff, yo lo recibí y les anoté. Para ellos era como que habían perdido porque nadie les había anotado en 5 años. En la final, llegamos a la final con ellos, nos ganaron 12-8, pero nos anularon el touchdown del gane. Esos árbitros fueron malosos. Ya subimos a la intermedia en 69 y en 1970 otra intermedia, pero yo venía con la transición del cambio de los Cheyennes, de Rodero, esa transición que muchos se fueron. Entonces, el coach San Román nos invitó a muchos de Boca 4 a fortalecer este equipo de los Cheyennes, que la verdad yo siempre fui un Cheyenne de corazón, pero problemas internos, otra vez que jalones y estirones en 71, pues mi gran amigo y compañero David Marino, nos salimos, otros jugadores también nos siguieron,
éramos como 5 de Cheyennes para ir a Águilas Blancas. Hablamos con el coach Licea y le pedimos que nos diera chance de entrenar, a ver si había oportunidad de quedarnos en el equipo. Nos dijo, pues vengan a entrenar, a ver, ya ves cómo habla, ¿no? Vengan a ver cómo les va. Y estando ahí, de repente, pues, Rodero se queja de que se están pirateando los jugadores y no era cierto, ¿no? Realmente nosotros fuimos a pedirle oportunidad a Jacinto, se hizo un problema, ya no querían que jugara el equipo. Y bueno, nosotros, en 1972, el equipo nos apoya de tal manera que dice, o juegan o no sale el equipo. Eso fue algo trascendental. Y lo que pasó fue que no había reglas para que tú te cambiaras de equipo. Ahí nace la regla que dejes un año de jugar para pasarte a otro. Esa fue una historia, pues muy padre, ¿no? Para mí, pero ese legado empieza ahí, con estas cosas en la familia. En ese año 67, mis papás no sabían que yo jugaba. Nada más mi hermano mayor se llama Roy. Él sí iba a mis juegos y de repente, pues ya como el cuarto juego sale en el periódico, Ricardo, estoy en la nota y lo veo mi papá y me dice, ¿qué andas haciendo en eso? Dije, no, pues estoy jugando ahí para la escuela. No, no, no. Entonces, me dijo que no, pero le llenó de orgullo ver que el hijo ya salía en el periódico, por lo menos en las letritas, ¿no? Ese fue el gran motivo. Me dice él, cada vez que anotes te voy a regalar 50 pesos. Dije, bueno, pues ya. Le dije, pues te va a ir bien, me va a ir bien, le digo. Entonces pasó un juego contra los Niños Héroes de Chapultepec, allá en Puebla, y metí 5. Y me dice, nomás te pago 1. Le dije, no, no, en lo que quedamos, o sea, se paga. Entonces fue una anécdota ahí muy padre con mi papá, mis hermanos mayores ya, Guillermo y Carlos, el papá del Cacho y el papá del Willy y del Pichi, ya ellos, pues también se fueron integrando y como que el fútbol americano nos integró como familia. Y ahí empezó ese legado, esa historia de los Strebel y de la dinastía que tenemos con tantos sobrinos que ahora tenemos, que hay 13 que han jugado fútbol americano, algunos ya están tan chiquitos ahorita, ¿no? Sí, te comentaba que tengo 2 nietos, Pablito y Ricardo, que pues yo espero que en unos años, están muy chiquitos, pero empiecen a ser parte de la dinastía estrella en el fútbol americano. Mis Excelente. sobrinos pues están jugando, tenemos ahí mucha gente estrella, pues yo creo que ese es el legado que yo he dejado ahí en mi familia, donde nos unió, disfrutamos nuestro fútbol americano. Era muy bonito porque yo cada vez que jugaba estaban todos, mis sobrinos, todos mis hermanos, somos 5 hermanos varones y una hermana, mis papás, Carlos y Nidia, pues era un orgullo para ellos vernos jugar tanto a Eric como a mí. A mí me fue muy bien ahí en el equipo de Águilas Blancas y luego pues Eric pues también, la verdad que era una saeta, era muy bueno mi hermano. Mi hermano Eric también es un gran jugador de fútbol americano. Entonces esto en la familia pues se venía dando como un disfrute cada sábado que jugábamos durante años. Mis papás obviamente se sentían muy orgullosos de nosotros, mis hermanos, y pues todos los sobrinos. Entonces esto en el medio y en la familia del fútbol americano pues nos ha dado un espacio padre. Y luego pues como coach también, ahí estando inicio de 1968 como coach en los Jaguares, luego me sigo como asistente ahí en el grupo de Zacatenco. Cuando voy a Águilas Blancas, me invita a la Chita Cabrera a ser coordinador ofensivo de los Zorros de la Boca 3. Ganamos un campeonato en 77 contra la Prepa 9, que fue algo también histórico. Entonces yo era el coordinador ofensivo y como coach siempre estuve el backfield. O sea, mis jugadores así importantes que tuve, pues mi hermano obviamente, Antonio Sandoval, el Pirujo Martínez, Sergio Cuellar, Cupido, o sea, todos esos jugadores, yo los tuve como preparándolos y fueron grandes corredores, la verdad, de Águilas Blancas. En su época fueron de lo mejor que hubo. Extraordinario. Continuamos luego así, y luego continuó con los Politos en ese inter de tiempo. En 78 mi hermano Carlos, que era el vicepresidente de Politos, me invita a participar en una temporada con un equipo. Me dice, oye, pues agarra la juvenil, no tenemos jóvenes. Entonces, él y mi hermano siempre me ayudó como asistente y un grupo padrón, varios coaches de Águilas Blancas. Y sacamos un buen equipo ese año, fuimos subcampeones. Y al siguiente año hicimos una AA. Y después me decía la directiva, oye, ¿cómo tú ves? Le dije, pues es que ustedes están mal porque tienen coaches de todos lados, entonces no tienen una filosofía ni una técnica especial. Cada año tienen que estar los muchachos, los niños,
viendo qué sistema. Entonces era muy difícil para todos llevar un tronco común, que siempre hablo yo de ese tronco común. Por supuesto. Entonces me dijeron que si quería ser el director atlético, le dije, bueno, pues adelante, nada más que voy a cambiar todo. Todos mis jugadores de juveniles y de A y de la AA, los hice coaches y quité a todo el mundo. Y en la limpieza de coaches hicimos un gran trabajo, la verdad. Llegamos a tener hasta la intermedia, pero por el mismo fin, para mantener a los jugadores más tiempo. Y en 80 fundé la primera intermedia de los Politos. Y ya en Extraordinario. 82 ya salí de ahí porque me nombraron secretario ejecutivo, mi jefe que estaba en la COFA, ese fue de director general y ya me nombró secretario ejecutivo del consejo. Muy Y bien. luego pues los Lobos también, estuve en 81 como coordinador ofensivo y en Águilas Blancas de 75 a 79. Y pues la verdad, pues sí, muchos años en el fútbol americano. Todos ellos brillantes, todos ellos dejando una huella, mi estimado Ricardo, tanto en Politos como en Águilas Blancas, como en la propia Boca 4, en los Cheyennes. En tu familia, mi estimado Ricardo, ¿qué recuerdas que haya sido un legado para ti, para tus hermanos? ¿Qué viene a tu mente que a nivel familiar haya dejado una huella para que ustedes, los hermanos, la hayan continuado? Bueno, lo que pasaba era la convivencia. O sea, cada partido, yo en vez de irme con los amigos a disfrutar, primero iba a mi casa con mis hermanos a platicar del juego que les encantaba. Entonces ellos, ya sabes, te componen todo y son coaches también, ¿no? Te dicen, es que hubieras corrido así, que hubieran hecho esto. Entonces todo ese legado de experiencias que vivíamos todos los fines de semana era increíble porque eran horas y horas hablando de fútbol americano y criticando a todos y diciendo que sí, componiendo el mundo, ya sabes que todo el mundo es coach, y diciendo, hazle así, hazle así. Entonces esas experiencias, pues las vas tomando y los sobrinos que lo oían, pues tomaron esas aventuras, esas historietas como propias, que son de ellos también, y las han vivido muy padres. Yo creo que esa es la vivencia, la convivencia familiar que nos dio el fútbol. Ese es el legado más importante que tuvimos. Es muy interesante porque ustedes fueron varios hermanos, varones. ¿Cuántos de ellos jugaron fútbol? Mira, mi hermano Carlos no jugó, que es el mayor, Guillermo tampoco, Roy medio entrenó conmigo al inicio, pero el que juega soy yo, el primero de la familia. Y luego sigue mi hermano Eric. Qué Y ya, interesante. porque mi hermana no, ya, ella fue por risa de Politos, nada más. Excelente, siempre la familia involucrada. Yo tuve, por supuesto, el placer y el honor de trabajar con Pichi, con Cacho y con Willy en el Colegio del Tepeyac. Muy, muy gratos recuerdos siempre. Excelentes jugadores, excelentes personas. Siempre les guardo mucho cariño. Y ellos siempre se referían a sus tíos como una imagen a seguir, como un camino a seguir. Y todo empezó con Ricardo. Ahora, Ricardo, cuando tú te desarrollas en el fútbol, evidentemente tienes una responsabilidad. ¿Cuál sentías tú, cuál sientes que fue tu responsabilidad como líder de esta familia alrededor del fútbol? Bueno, pues la verdad, responsabilidad no, simplemente era una cuestión de hacer las cosas bien para la familia, o sea, trabajar duro, que los muchachos hicieran sus cosas, que no se nos desviaran, pero pues realmente era algo muy importante para mí que todos en la familia estuviéramos integrados. O sea, eso es lo que más nos procuró mis papás siempre, era cariño entre nosotros, no pelear, apoyarnos, porque las vidas van cambiando. O sea, primero éramos pues, los hermanos, cuando se empiezan a casar, pues ya mis hermanos mayores, pues ya empiezan otras personas que hay que adaptarse a ellas ya uno mismo. Entonces, todas esas cosas te van variando la familia, te va cambiando. Entonces era lo que había que tener cuidado, ¿no? Todos, de que fuéramos unidos. Esa es la parte de la familia que tuvimos, la unión. Y aunque tú dices humildemente que no era una responsabilidad, de verdad que sí lo es.
porque el llegar a los 70 años vigente y el llegar a esta edad con la energía, con el liderazgo que tú manifiestas, definitivamente solamente se construye siendo responsable. Y como tú mencionabas, siguiendo ciertos principios y valores que obviamente en tu familia han sido reconocidos, pero en el fútbol, en el ámbito del Instituto Politécnico Nacional, mi estimado Ricardo, has dejado un legado muy particular. ¿Cuál crees tú que son las características de lo que tú has hecho, de lo que tú has incorporado, aportado al fútbol del Politécnico? Bueno, lo que he tratado en Politécnico siempre es eso, de tener ese el famoso sentido de pertenencia de todos los equipos, porque ha sido difícil como secretario de CAFA y luego como presidente o coordinador de los eventos, donde ya conoces otros personajes de otros equipos con otras inquietudes, que a veces, pues la verdad, Águilas Blancos no nos iba tan bien con los demás porque decían que éramos muy alzados, muy orgullosos, y les decía, no es que no es eso, es que los resultados hablan, ¿no? Si yo te hablaba de las historias de resultados, pues ahí sería un problema para los demás, pero Águilas Blancas, pues les guste o no, es el equipo más longevo, nada más tiene 52 años, o sea, completo. Yo creo que es el único de los equipos de México que tiene 52 años constantes. ¿Sí? Entonces, para dejarle a los demás equipos eso, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos en eventos, en, en licencias, pero los festejos para ellos mismos no era un evento general, era que para los Pieles Rojas un evento tal, para esto otro, para todos, sus homenajes y sus historias siempre las trataba yo de enaltecer y que conocieran, por ejemplo, el caso de los Cheyennes. ¿Por qué se llaman Cheyennes? ¿En qué año? Cheyennes nacen en el año de 1951, ese nombre, y se lo pone Manuel Rodero. O sea, hay personajes en esto que van cambiando la vida institucional con los motes. A veces mucha gente se identifica más con el mote que con el propio instituto, pero la llegada de estos, por ejemplo, los burros blancos, ha sido un cambio fuerte para todos los que estamos en el fútbol porque nos acostumbramos a esa etapa de los 6 equipos, donde nace Águilas, Búhos, Cheyennes. Los burros blancos descansaron, te decía, tuvieron 24 años de vigencia. Entonces, cuando regresan, que fue la inquietud de otro grupo político, que era el de Yapur y otros compañeros, y Rodero, ellos siempre han querido que haya un solo equipo en el poli. Bueno o malo, lo que pasa es que algunos opinan, entre ellos yo, pues que entre más le demos servicio a los jóvenes, pues más participación tenemos. Según como lo veas, si lo ves por el lado de imagen, de que ganen los campeonatos, pues está bien, pero si la institución está hecha para dar servicio educativo, entonces el fútbol o cualquier deporte es un complemento en su formación profesional. Ese es el fin realmente del instituto y de la universidad, formar profesionistas para mejorar a nuestro México. Y la vida del deporte, pues es otra cosa, porque ese es el servicio que nos dan. Es algo muy padre quien lo vive, porque se te dan tus raíces muy, muy importantes para tu institución. Los demás equipos han seguido con estas filosofías y ya hacen sus grupos muy, muy bien, enalteciendo al instituto. Este año cumple Politécnico 86 años de vida institucional y lástima por la pandemia que no hemos podido hacer eventos. Tenemos ahí pendiente, el último evento que estamos tratando de hacer hace ya 2 años fue el Salón de la Fama del Politécnico, con 20 jugadores que ya nominados. Entonces ya tenemos los candidatos y todo, pero no podemos hacer el Salón de la Fama. Como Nos te digo, tiene, esa es la participación para todos, ¿no? nos tiene tacleados todavía esta pandemia, pero empezamos a avanzar unas cuantas Sí, yardas, mi querido Ricardo. sí, ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que todo el mundo está echando ganas. O sea, ya no es por lo que nos digan las autoridades, no, es por uno mismo, que aquí es donde debemos de ser responsables nosotros. Pero sí, ya vamos a salir pronto. Podríamos decir, Ricardo, que parte de tu legado es esta promoción
el conservar el acervo de la historia del Politécnico y en particular del fútbol del Politécnico y en el mantener vigente este espacio social de recordar esos principios, esos valores, la esencia del Politécnico en este tipo de eventos? Sí, claro, la verdad es que sí es algo muy importante tener este tipo de información. Pues, la verdad, pocas instituciones lo tienen, ¿eh? Todos estos personajes que acabo de mencionar fueron militares, fíjate, que todos ellos, Cárdenas, Batis, era teniente coronel. Y la verdad, el instituto en esos años, cuando ellos eran los maestros, pues tenía un fin, ¿no? Cuando fue esto en 36, pero en 38 viene la expropiación petrolera, entonces sí hubo alguna decisión porque el Politécnico tenía que tener a los técnicos que iban a encargarse del petróleo, de la Comisión Federal, de muchas Claro. cosas. Ahí voy entendiendo que por ahí va la cosa. Entonces, Politécnico nace realmente por los efectos de la revolución. Entonces, muy bien, felicitar a todos estos grandes hombres que hay que recordarlos siempre. Absolutamente, mucha historia y la historia debe ser compartida y justamente ahí está el legado de tradiciones, Exacto. de generaciones, de principios, de valores, de lo que tú has mencionado, ese sentido de pertenencia que en el mejor de los casos debe de guiar nuestras vidas. ¿Qué te parece, mi estimado Ricardo, si jugamos un juego de 4 downs que se llama Vivir agradecido? Yo voy a ser árbitro, como ese árbitro que les arbitró muy mal cuando anotaste tu touchdown contra los Frailes. Soy parecido, pero sin mala intención, simplemente soy mal árbitro. Pero tú eres buen corredor, entonces vamos a jugar 4 downs. Y si te parece bien, en primer down, mencionar por nombre y apellido a personas que a ti te ayudaron, te impactaron, te estimularon para ser un mejor estudiante. ¿A quién te gustaría agradecer hoy? Mira, como estudiante, la verdad tuve un profesor que se llamaba el maestro ingeniero Alegría, que era alguien que nos conducía perfectamente de qué era nuestra carrera, cuál era el fin de ser ingeniero mecánico. A él le agradezco mucho porque tuve una gran orientación. El otro que me apoyó mucho fue el ingeniero Sergio Viñal, director de la ESIME, otro personaje porque siempre nos apoyaba. Él era tan apasionado de los Cheyennes que cuando fue director general, su firma era en verde, siendo director general, en color verde. Entonces, otro personaje en mi vida grandioso y me ayudó mucho en mi carrera, nos facilitó bastante la escuela porque la ingeniería sí es muy pesada, la verdad. Pues esos dos personajes muy bien, el ingeniero Mesa, que ese fue de la secundaria en la prevocacional 4, que dato curioso, en la prevocacional cuando entras te daban un número de matrícula. Yo fui el 180,818 ¿Sí? y en el año 64 empezaron con año y número de matrícula. Entonces yo soy de matrícula, yo era el número 180,818. Esos años los maestros fueron para mí fabulosos porque empecé a entender lo que eran las cosas, los grandes personajes como Gutenberg, que estudiaba la litografía, que es quien era Juan Gutenberg. Entonces, aprendí muchas cosas y eran pues cuestiones de oficio, porque Poli prepara por oficios primero y después ya la carrera. Extraordinario. Pues yo te puedo compartir que hablando de esos legados y ese sentido de pertenencia, yo soy 7823-201-7. Mi número de Ah, cuenta eres del año 7. como universitario. Ah, muy bien. Entré, Entraste en el entré a la, 78. entré a la prepa en 78. ¿Qué te parece si en segundo down, mi querido Ricardo, nos compartes a quién te gustaría agradecer por tu desarrollo profesional? ¿Qué personas te inspiraron, fueron importantes para que tú te desarrollaras profesionalmente? Ah, mira, principalmente el ingeniero arquitecto don Leopoldo García. Él era el secretario ejecutivo de la COFA, él fue el que me dio mi primer trabajo y él el que me orientaba en todo eso, porque yo hacía contratos de mantenimiento, de muchas cosas. Él fue profesionalmente el que más me apoyó.
Yo tenía otro compañero que era el ingeniero, se llamaba Hernán Cortés. Él fue un ingenierazo que también me ayudó mucho en lo Mi querido profesional. Ricardo, van a pensar que tienes más de 70 años. No, Mencionas sí, a Hernán Cortés. sí, digo, un nombre singular. Muy bien. Pues ellos dos en especial, y luego en esos lapsos también trabajaba con el ingeniero Manuel Garza Caballero, que yo creo que fue alguien que a muchos que trabajamos con él nos hizo muy profesionales, porque él, aparte de todo, nos metía a los cursos. Esos cursos que tomé eran gracias a él, porque estaba integrando un equipo de trabajo. Y de ese equipo tomamos por lo menos 4 años cursos juntos, y él fue uno de los personajes en mi vida política, administrativa y técnica, el que más, yo creo que el que más me ayudó. Un reconocimiento para todas estas personas importantes en tu vida. Y le damos directo a tercer down, ya que andamos con buena energía, mi buen Ricardo. En tercer down, por tu trayectoria deportiva, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Pues mira, mi primer coach que tuve, que lo quise mucho, fue Marshall Juárez, que también era un personaje que nos integró. Él era el head coach, pero el que me enseñó, hace rato lo mencionaba, era Luis Nuño. Y yo lo vi jugar a él en los años 60, que era un fullback esplendoroso y extraordinario. Y cuando él era mi coach, pues yo no lo creía, ¿no? Porque decía, bueno, este personaje es muy importante. Él me enseñó realmente a correr, a hacer mis cambios de velocidad, a él en especial, al coach Arturo Díaz Ibarra, al coach San Román, allá en Cheyennes, a mis compañeros, varios de ellos que estuvieron conmigo, sobre todo David Marino, siempre fue mi gran amigo de toda la vida, hasta que desgraciadamente ya falleció, pero él fue un gran amigo para mí, que lo recuerdo. El coach Jacinto Licea, obviamente, Checo Tejada, que era mi coordinador, el coach Cano, Sergio Cano, no, puros personajazos en mi vida. Y en Águilas Blancas, de verdad, grandes hombres, grandes compañeros. Pues un reconocimiento y un saludo afectuoso para todos ellos, y en paz descanse, por supuesto, tu gran amigo Marino, de Tacubaya, por cierto. Sí, sí, Porque exactamente. tú estabas en Boca 4 y yo unas calles abajo en Prepa 4, entonces el rumbo es muy familiar. Ah, Eh, mira. Siempre una bonita rivalidad, y definitivamente esos Jaguares siempre fueron muy talentosos. En cuarto down, mi querido Ricardo, por tu vida familiar, por tu desarrollo como persona dentro de una familia, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Pues mira, principalmente a mis padres, que fueron unos ejemplos para mí, que me apoyaron toda la vida, la verdad. No, no hay palabras de agradecimiento para ellos, pero toda la vida ellos fueron grandes padres para mí, los quise mucho, ellos a mí, a mis hermanos, y pues mis ¿Puedes hermanos, pues, mencionar, obviamente. por favor, el nombre de tus padres y el nombre Ah, de tus hermanos? sí, mi papá se llamaba Carlos Estrebel Islas, mi mamá Nidia Roche Cortés, mis hermanos, el mayor fue Carlos, Guillermo, que ya fallecieron, Roy, luego sigo yo, Eric, y mi hermana Nidia del Rayo. Excelente, pues Por un otro, reconocimiento. sí, por otro lado, pues obviamente a mis hijas, a Tatiana y Greta, que son mis adoración, ¿no? Y ahora pues tengo 2 nietos con mi hija Tatiana, pues bueno, pues estoy hecho, ¿no? ¿Y Entonces, la verdad, los nombres de los nietos? es Pablo Anaya Strebel y Ricardo Anaya Strebel. Que Tengo hasta, seguramente se están desvelando hoy para escuchar a su abuelito. sí, yo creo que sí, les vamos a dar chance. Es que son chiquitos, tienen 3 años y 10 meses. Excelente, Están pues chiquitos. seguramente encontrarán por ahí un balón para empezar a correr el balón. Claro que sí. Querido Gracias. Ricardo, estamos entrando a la parte final del programa, y amigos y amigas, la verdad es que hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero estoy seguro que ustedes han podido apreciar la agilidad, el liderazgo, la personalidad, el legado, el conocimiento de la historia del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, del fútbol del instituto, de las Águilas Blancas. Y la verdad es que el poder platicar con un ícono como lo es Ricardo,
y con una persona de fútbol. Hay un lenguaje cotidiano que es eterno, cuando la gente es gente de fútbol. Y Ricardo, dentro de la gente de fútbol, es una persona muy querida, muy respetada y muy distinguida. Mi querido Ricardo, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los amigos y amigas que amablemente nos han acompañado esta noche, a manera de resumen de este tema de un legado en el deporte, en la empresa y en la familia? Mira, primeramente, pues a ti muchas gracias por esta oportunidad, porque la verdad, con tantas cosas, tantos problemas que tenemos, esto es muy bonito, muy rico, muy alegre, porque toda esta pandemia, pues tenemos que superarla y pues no hay otra más que trabajarle duro, ser organizados, querer a nuestro México. Mira, realmente a todas las personas que en mi vida han participado conmigo, creo que hemos hecho muy buenas migas, muy buenos contactos, hemos llevado la vida muy bien, nuestro fútbol lo hemos protegido. Yo alguna ocasión les decía que por qué no, cuando estaba yo en tesorero les decía, ¿por qué no tenemos el impacto que tienen los gringos? ¿Por qué nosotros hacemos eventos tan chiquitos? Porque sí, te llenamos CUs, pero de vez en cuando. ¿Por qué no nos volvemos empresarios? ¿Por qué no hacemos las cosas? Si copiamos, copiemos bien. Entonces yo les proponía, pues, cambien la temporada, porque tenemos que jugar de septiembre a diciembre cuando juegan college, NFL, coches, fútbol, soccer. Entonces no hay espacio, si tú te das cuenta a través de los años, yo tengo 54 años que lo veo, pues no tenemos un espacio porque no damos un gran espectáculo, porque no les interesa mucho a las televisoras porque están comprometidos. Pero si tuvieras un espacio en la primavera, entonces todo el mundo lo vería. Le dije, es aventurado, porque como somos tradicionales, entonces nos cuesta trabajo hacer cambios. Entonces, eso es lo que yo les diría a la gente de fútbol americano. Ya ves que hemos vivido cambios, que si la liga con ADE, que no sé qué, que ahora los profesionales. Entonces, no, nuestro espectáculo está dividido. Entonces, no hay algo que sea tan atractivo que digas, wow, como antes, ¿no? Vamos al clásico por la universidad, que es lo único que realmente hoy existe y que no se juega. Pues ahí tenemos la muestra de ese espectáculo. Recordarás el Estadio Azteca, 1972, 115,000 personas. Yo tuve la oportunidad de jugar ese partido. Entonces creo que eso es lo que la gente nueva, este legado, que lo tomen y tratemos de hacerlo muy en grande para que esto sea algo de veras en grande. Es un gran espectáculo nuestro fútbol. Yo estoy fascinado viendo ahora a las mujeres cómo juegan el tochito. Entonces, bueno, pues ha crecido de tal manera que vale la pena motivarse, y yo les invito a que sigan haciendo nuestro fútbol americano porque, como les decía, va a ser su filosofía de vida al futuro, ya lo verán. Totalmente de acuerdo, palabras muy certeras, muy directas y sobre todo con mucho peso, porque lo más importante, mi estimado Ricardo, es que el mejor fútbol esté por venir, que sea el de los jóvenes que están hoy y los que vienen mañana. Y creo que las palabras que gentilmente nos comparten generan una reflexión para que todos los que podamos hagamos algo para que esos jóvenes vivan lo que de una manera maravillosa gente como tú pudo vivir en tu época de juventud. Amigos y amigas, estamos llegando al final de una plática ágil, llena de historias, llena de datos, llena de emoción, porque lo puede uno palpar en las palabras de Ricardo, pero sobre todo llena de orgullo, de sentido de pertenencia y de este apego a un legado institucional y hacia un deporte. Mi querido Ricardo, ha sido un honor de verdad el que nos hayas acompañado, y para todos los amigos y amigas que gentilmente han estado presentes, los invitamos a que por favor nos acompañen nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche en una emisión más de Aprender y Compartir. Ricardo, muchísimas gracias. Un honor, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti, mi querido coach, que fuiste coach. Gracias, la verdad, ojalá que esto haya sido una
plática bonita, rica, que todo el mundo la disfrutemos. Y la verdad, pues un saludo a todos mis compañeros politécnicos, a mis famosas Águilas Blancas, que también nos decían las Águilas Gañañufas, por no sé por qué. Pero un saludo a todo nuestro fútbol americano, a mi institución, a cual quiero mucho. Y a ti, pues un abrazo grande. Encantado, un fraternal abrazo y muy buenas noches. Buenas noches.